Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Como ven en el título del video, hoy veremos metodología de la programación en C++. También veremos un poco de práctica. Para ello utilizaremos el compilador Borland C++ en la versión 5.02. Metodología de la programación en C++. Mi nombre es Carlos Alberto Belanguiano. Concepto de programación. La programación informática o programación algorítmica, acortada como programación, es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas computacionales. El código fuente es escrito en un lenguaje de programación. Ahora vamos con el algoritmo. Un algoritmo puede ser definido como la secuencia ordenada de pasos que conducen a la solución de un problema dado y expresado en lenguaje natural. Las características más importantes de un algoritmo son las siguientes. El algoritmo debe de ser preciso, iniciando el orden de realización de cada uno de los pasos. Debe ser definido. Se sigue el algoritmo correctamente proporcionándole los números datos. Se deben obtener los mismos resultados. Finito. Al seguir un algoritmo, este debe terminar en algún momento, es decir, tener un número finito de pasos. Para diseñar un algoritmo se debe comenzar por identificar las tareas más importantes para resolver el problema y disponerlos en un orden en el que han de ser ejecutados. Un ejemplo de algoritmo. El problema nos dice: desarrolla un algoritmo que realice la sumatoria de los números comprendidos del 1 al 10. Paso 1. Asignar variables y darles un valor n igual a 0 y suma igual a 0. En este caso nuestras variables son n y suma. Paso número 2. Sumar n más 1 y asignar a n un valor, que es nuestra primera variable. Paso número 3. Sumar suma más n y asignar a suma un valor, que en este caso suma es nuestra segunda variable. Paso 4. Condición. Cuando n es igual a 10, imprimir suma. De lo contrario, regresar a paso número 2. Paso número 5. Escribir sumar. Ahora pasamos con el pseudocódigo. El pseudocódigo es un lenguaje de especificación de los algoritmos que utiliza palabras reservadas y exige la indentación de alguna de las líneas. En nuestro pseudocódigo utilizaremos determinadas palabras con el fin de dar instrucciones claras. El pseudocódigo se concibió con el fin de superar la desventaja del diagrama de flujo. Una de las principales características dentro del pseudocódigo es que la palabra inicio y fin se escriben con mayúsculas, así como las palabras claves. Cuando se coloque lo expresaremos con doble diagonal. Si deseamos hacer un comentario multitarea, este se expresará con llaves. Al momento de declarar una variable se escribirá entre menor y mayor que. Este es un ejemplo de pseudocódigo. El problema es el mismo que realizamos con el algoritmo. Desarrolla un pseudocódigo que realice la sumatoria de los números comprendidos del 1 al 10. Recordar que las palabras inicio y fin se escriben con mayúsculas. Entonces nuestro pseudocódigo dice: leer n igual a 0 y suma igual a 0, que en este caso n y suma son nuestras variables. Asignar a n igual a n más 1, nuestra primera variable. Asignar a suma igual a suma más 1, esta es nuestra segunda variable. Escribir suma y ahí terminaría nuestro pseudocódigo. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es una de las técnicas de representación de los algoritmos más antigua y a la vez más utilizada, aunque su empleo ha disminuido mucho desde la aparición de lenguajes de programación estructurales. Un diagrama de flujo utiliza símbolos también llamados cajas, y dentro de ellos contiene los datos del algoritmo.
Estos símbolos están unidos por flechas denominadas líneas de flujo. Para la creación de un diagrama, los símbolos que utilizaremos son los siguientes. Entre estos símbolos utilizaremos el terminal. Esta figura representa el inicio y el fin del algoritmo. Entrada y salida de datos. Esta figura representa la introducción de datos en memoria. Proceso. Sirve para representar cualquier tipo de operación que pueda originar cambios, formato o posición de la información almacenada. Decisión. Indica las operaciones lógicas o de comparación de datos, normalmente dos funciones de datos, lo cual indica diferentes caminos o alternativas que el programa debe seguir. Decisión múltiple. En esta función del resultado de la comparación, seguirá uno de los diferentes caminos de acuerdo con dicho resultado. Y por último nos encontramos con el conector. Este nos sirve para almacenar dos partes de un diagrama a través de un conector en la salida y otro en la entrada. Se refiere a la conexión en la misma página del diagrama. Aquí podemos ver un ejemplo del diagrama de flujo, con el mismo problema que se nos presentó con el pseudocódigo y el algoritmo. Desarrolla un diagrama de flujo que realice la sumatoria de los números comprendidos del 1 al 10. En el diagrama de flujo iniciaremos con la figura terminal, que nos dirá la palabra inicio. Después nos pasamos a dos figuras de proceso. Una nos dice n igual a 0, suma igual a 0. Nos pasamos a la segunda figura de proceso. Esta nos dice n igual a n más 1 y suma igual a suma más 1. Después nos aparece una figura de decisión. Esta nos dice que si n es igual a 10, se pasará al resultado final, que en este caso es la suma. De no ser así, se regresará al paso número 2. Ahora pasaremos a las librerías. Una librería es un conjunto de recursos, algoritmos, prefabricados que pueden ser utilizados por el programador para realizar determinadas operaciones. En nuestro compilador que utilizaremos, llamado Borland C++, en la versión 5.02, encontramos varias librerías, pero para efectos de explicación y para que sea un poco más sencillo de entender, explicaremos solamente dos, que son las que estaremos viendo durante el transcurso de este video. La primera es eventstream.h. Esta librería nos sirve para ingresar datos de salida. Ejemplo, cout, menor y menor que, entre comillas, hola mundo, punto y coma. La otra librería es conio.h. Esta librería nos sirve para utilizar que junto con el get puedan mantener el programa en pantalla mediante la operación. Ahora pasamos a las variables. En C++, una variable es una posición con nombre en memoria donde se almacena un valor de cierto tipo de dato. Las variables pueden almacenar todo tipo de datos, cadenas, números y estructuras. Una constante, por lo contrario, es una variable cuyo valor no puede ser modificado. Una variable siempre tiene un nombre llamado identificador, que describe su propósito. Toda variable utilizada en un programa debe ser declarada previamente. La definición debe situarse al principio del bloque, antes de toda sentencia ejecutable. Un ejemplo para la variable sería número-1. Para declarar nuestras variables es recomendable que utilicemos palabras que vayan de acuerdo a lo que se estará realizando con el programa. Constantes. En C++ existen cuatro tipos de constantes. Constantes literales, constantes definidas, constantes enumeradas y constantes declaradas. Ahora pasamos a los tipos de datos. Los tipos de datos fundamentales en C son enteros. En ellos se encuentran números completos, variantes de enteros, tipos short, long y unsigned. Reales. En ellos podemos encontrar float, double, long, double. En el tipo de dato carácter
encontramos las letras, los dígitos, símbolos y signos de puntuación. El tipo de dato entero. Este es probablemente el tipo de dato familiar más utilizado en operaciones aritméticas simples. Los enteros son adecuados para aplicaciones que trabajen con datos numéricos. Estos se almacenan internamente en 2 bytes de memoria. Ejemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos referimos a números enteros. Tipo de coma flotante. Los tipos de datos de coma flotantes representan números reales que contienen una coma decimal. La declaración de las variables de coma flotante es igual que las variables enteras. Coma flotante. C++ soporta 3 formatos de coma flotante, en el cual podemos encontrar float, con 4 bytes de memoria, 7 dígitos después del punto; double, 8 bytes de memoria, 17 dígitos después del punto; long double, 16 bytes de memoria, con 19 dígitos después del punto. Tipo de datos carácter. Un carácter es cualquier elemento de un conjunto de conductores predefinidos o alfabeto. Dentro de la computadora se utilizan conectores ASCH. C++ procesa datos tales como texto utilizando tipo de datos char en unión con la estructura array, que se verá posteriormente para almacenar cadena char. En ejemplo, podemos encontrar el arroba, las letras del abecedario, etc. Ahora pasaremos a un ejemplo sencillo que yo creo que es con el que la mayoría de los programadores empezamos, que es el Hola Mundo. Primero que nada, ponemos nuestras librerías. En este caso son #include iostream.h. Ponemos nuestra segunda librería, que es conio #include conio.h. Ponemos nuestro menú principal y abrimos nuestra llave de nuestro menú principal. Este programa nos sirve para enviar un mensaje a pantalla. Es uno de los programas más básicos que encontraremos en este video. Entonces ponemos nuestro cout para datos de salida. Entre comillas colocamos la frase hola mundo. Cerramos comillas y ponemos punto y coma. Aquí seguirá el get, que junto con la librería conio.h nos ayuda a mantener nuestro programa. Después colocamos return 0 para que pueda regresar el programa. Y al finalizar cerramos la llave de nuestro menú principal. Corremos y nos damos cuenta que el programa es correcto y nos manda a pantalla la frase hola mundo. Ahora pasaremos a otro ejemplo en el cual utilizaremos las mismas variables, las mismas librerías. Abrimos nuestro main y este programa tratará de realizar una suma que puede ser entre números decimales. Entonces, para ello abrimos nuestra llave del menú principal, declaramos nuestras variables en tipo float, porque recuerden que float soporta números decimales. Entonces declaramos nuestras variables, en este caso será la letra A, B, resultado, punto y coma. Después de aquí ponemos nuestro cout
Entre comillas ponemos la frase ingrese el primer número a sumar, comillas, punto y coma. Lo guardamos en nuestra variable. El CI nos sirve para guardar la variable que será utilizada. En este caso guardaremos nuestra variable a, punto y coma. Después de esto colocamos otro dato de salida en el cual pondremos la frase ingrese el segundo número a sumar, entre comillas, punto y coma, y lo guardamos en nuestra variable b. Después de aquí sigue nuestro resultado. Resultado es igual a más b, punto y coma, cout, para decir que el resultado de la suma es, ponemos dos puntos de estética, comillas, y aquí lo guardamos en nuestra variable resultado, punto y coma. Ahora sí, ya al terminar esto colocamos nuestro get, punto y coma, return 0, punto y coma, y cerramos nuestro menú principal. Corremos nuestro programa y nos percatamos de que ha funcionado. Ahora bien, ingrese el primer número a sumar. En este caso será un 5. Ingrese nuestro segundo número a sumar. En este caso será un 13 y le damos Enter. El resultado de la suma es 18 y con esto podemos concluir de que el resultado es correcto. Ahora pasaremos con un tercer ejemplo para que nos quede un poquito más claro este ejercicio. Ahora veremos una conversión. Esta conversión trata de convertir de yardas a metros, considerando que una yarda es igual a 0.914 metros. Ahora iniciaremos con nuestro programa. Ponemos nuestro menú principal, abrimos nuestra llave y aquí declaramos nuestras variables. De nuevo utilizaremos el tipo de dato float, ya que como el resultado nos puede dar en números decimales, para que nos dé un número exacto es recomendable utilizar el tipo de dato float. Ahora declaramos nuestras variables. En este caso nuestras variables serán yard de yarda, coma, met de metros, y en este programa cabe recalcar que utilizaremos constantes. Recordemos que la constante es un valor que no puede ser modificado, entonces a metros le vamos a dar lo que el número correspondiente. Decíamos al principio que una yarda equivale a 0.914 metros, entonces colocamos en metros 0.914, coma, y ponemos nuestra variable resultado. Ahora nos vamos a nuestro cout y colocamos como frase introduzca el valor de las yardas. Introduzca el valor de las yardas, entre comillas, punto y coma, y lo guardamos en nuestra variable yard, punto y coma. Como es constante, ya no pondríamos otro cout y otro sein donde se guardara nuestra variable metro, ya que recordemos que nuestra variable metro ya tiene, o nuestra variable met ya tiene un valor que no puede ser modificado. Entonces, para encontrar el resultado, solamente declararíamos resultado es igual
a jar por, aquí el signo de multiplicación lo representamos con un asterisco, por met de metros, y ponemos punto y coma. Después de esto mandamos nuestro mensaje, el cual dirá: el resultado de la conversión es, entre comillas, y guardamos nuestra variable resultado, punto y coma. Ahora sí, colocamos nuestro get, punto y coma, return 0, punto y coma, y cerramos la llave de nuestro menú principal. Vemos, y aquí está. Introduzca el valor en yardas. Colocaremos un 3 y nos dice: el resultado de la conversión es 2.742. Para verificar que este resultado esté correcto, pues iremos a la calculadora. Entonces iremos a la calculadora y pondremos 3 por 0.914, que nos da como resultado 2.742. Y con esto podemos verificar que nuestro programa está correcto. Ahora pasaremos a la sentencia de control switch. Esta sentencia en C se utiliza para seleccionar una de entre múltiples alternativas. La sentencia switch es especialmente útil cuando la selección se basa en el valor de una variable simple o de una expresión simple, denominada expresión de control. El valor de esta expresión puede ser de tipo int o de tipo char, pero nunca de tipo float. Dentro del switch encontramos el break, que nos dice: cada etiqueta es un valor único, constante y debe tener un valor diferente. Si el valor de la expresión es igual a la de una de las etiquetas, entonces la ejecución comenzará con la primera sentencia y continuará hasta que se encuentre al final de la sentencia break. Es habitual que después de cada bloque de sentencias correspondientes a una secuencia, se desee terminar la ejecución del switch. Para ello se coloca la sentencia break como última sentencia del bloque. Hace que siga la ejecución en la siguiente sentencia switch. El default. La sentencia default se utiliza en los bloques del switch si no existe concordancia de la variable switch con ninguno de los valores case. Se ejecuta la sentencia por defecto y señalada por default. El switch, cabe recalcar que también lo podemos encontrar anidado. En ocasiones es necesario la anidación. Para una mejor simplificación de código, es recomendable anidar sentencias switch. Un ejemplo claro es la creación de menús en C, donde cada opción al seleccionar tendrá integrado otro submenú. Ahora pasaremos a un ejemplo del switch. Para el switch veremos un ejemplo sencillo. Este ejemplo nos dice que debemos seleccionar entre 2 meses del año, que puede ser enero y febrero. Para iniciar ponemos nuestras librerías. Hashtag include iostream.h. Nuestra segunda librería es hashtag include conio.h. Ponemos nuestro menú principal
y abrimos su llave. Aquí declararemos nuestra variable en el tipo de dato int y coma. Después de esto ponemos un mensaje a pantalla, el cual nos dirá que seleccione 1 igual a enero, coma, 2 igual a febrero. Cerramos con comillas y ponemos punto y coma. Y esto lo guardaremos en nuestra variable a. Después de esto abriremos nuestro switch. Colocamos la letra A, que es la única variable que tenemos, y abrimos la llave de nuestro switch. El switch se pone con casos. Case 1 es el caso 1 y ponemos cout, que nos dice la palabra enero, entre comillas, punto y coma. Ponemos nuestro break con punto y coma para que tenga una terminación ese caso. Nos pasamos al caso 2. No olviden que en el caso 2 primero se pone la palabra case espaciado número 2 y con 2 puntos. Ponemos nuestro cout, el cual nos va a decir febrero, entre comillas, punto y coma, y ponemos nuestro break. Esto aquí ya pusimos nuestro segundo break. Entonces, como nada más queremos seleccionar 2 veces, aquí terminarían nuestros casos. Entonces seguirá nuestro paso de poner la palabra default, y el default se pone con 2 puntos. Colocamos un mensaje a pantalla, el cual nos dirá número inválido. Esto es para que cuando se presione algún número que no es correspondiente o alguna letra que no es correspondiente a nuestro programa, el programa se pueda cerrar, se cierre y ya no tenga concordancia con lo que se está ejecutando, con la operación que se está realizando. Entonces, aquí ponemos otro break, que es el break final, con punto y coma, y cerramos la llave de nuestro switch. Ya después de esto colocamos nuestro get, entre paréntesis, punto y coma, return 0, punto y coma, y cerramos la llave de nuestro menú principal. Corremos nuestro programa y como vemos está funcionando. Ahora seleccionamos el número 1 y nos pone enero. Le damos espaciado y se cierra. Como vemos, el programa funcionó correctamente. Ahora pasaremos a la sentencia if. En C, la estructura de control de selección principal es la sentencia if. Esta sentencia tiene dos alternativas o formatos posibles. El formato más sencillo tiene la sintaxis siguiente: if, expresión, acción. Expresión: es la expresión lógica que determina si la acción se va a ejecutar. Acción: acción que se ejecuta si la expresión lógica es verdadera. En el if también encontramos el else o else if. Este nos permite definir una condición que se debe cumplir y de acuerdo a su cumplimiento o no tomar una acción correspondiente. Una sentencia if, cuando incluye un else, permite ejecutar un bloque de código si se cumple la condición y otro bloque diferente de código si la condición no se cumple. Para
Para mejor entendimiento del if, proseguiremos con un ejemplo. Como ven, en la mayoría de nuestros programas de esta explicación, sino que en todos utilizaremos las mismas librerías. Entonces colocamos hashtag include iostream.h y nuestra segunda librería, que es stack include conio.h. Abrimos nuestro menú principal, paréntesis, y colocamos nuestra llave de inicio. Este programa que realizaremos, en el cual utilizaremos el if, se trata de saber si la persona, cualquier persona, es menor o tiene 18 años. Para ello utilizaremos la variable int con el tipo de dato int con la variable edad, punto y coma. Después nos pasaremos a nuestro mensaje a pantalla, el cual dirá presione un número para comparar. Para comparar, entre comillas, punto y coma. Y lo guardamos en nuestra variable edad, punto y coma. Después abrimos nuestro if, en el cual pondremos la palabra edad y que es menor o igual a 18 y cerramos paréntesis. Aquí abriremos nuestra llave de nuestro if y pondremos un mensaje a pantalla el cual dice su edad es menor que 18. Aquí lo colocamos como comentario. Su edad es menor que 18. ¿No? Y comillas. Aquí cerramos nuestro primer comentario y pondremos el else. Este nos sirve para identificar de que la condición no se cumplió. Entonces aquí abriremos nuestro else y colocaremos el comentario que nos dice su edad es mayor que 18. Es mayor que 18. Punto y coma. Y cerramos nuestro else. Después de esto pondremos nuestro get, punto y coma, return 0, punto y coma, y cerramos nuestro menú principal. Y vamos a correrlo. Y aquí dice presiona un número para comparar. Si presionamos el número 17, nos dice que su edad o que la edad de esa persona es menor que 18, lo cual la condición se cumple. Ahora pasaremos a los bucles, a los ciclos. En este caso hablaremos del while. El while es un bucle que repite una sentencia o secuencia de sentencias un número de veces. La sentencia que se repite en un bloque se denomina cuerpo del bucle. Y cada repetición del cuerpo del bucle se llama iteración del bucle. Un bucle while tiene una condición que controla la sentencia de repetición. Esta es la sintaxis del while. While 1. Condición bucle. Sentencia que pasa a cuerpo. 2. While. Condición bucle. Abrimos nuestra llave del bucle y ponemos nuestra sentencia 1, nuestra sentencia 2, así hasta llegar a hasta nuestra sentencia n. Aquí a esto se le denomina el cuerpo del programa y después se cierra. Para mejor entendimiento de este tema pasaremos de nuevo a un ejemplo.
Como ven, volvemos a colocar las librerías que hemos visto previamente. Hashtag include iostream.h y nuestra segunda librería, que es hashtag include conio.h. Abrimos nuestro menú principal y la llave de nuestro menú principal y colocamos nuestro tipo de dato. En este caso, de nuevo utilizaremos int y nuestras variables serán a, b, c y d, que le daremos un valor que es igual a 1, punto y coma. Aquí abriremos nuestro while, nuestro ciclo, y al while le daremos que d es igual a 1. Abrimos la llave de nuestro while y colocamos un comentario, el cual nos dice introduzca el primer número a sumar. Perdón. Recordad que esto como es un comentario se pone con comillas y ponemos introduzca el primer número a sumar, comillas, punto y coma, y lo guardamos en nuestra variable a, punto y coma. Ponemos nuestro segundo comentario, el cual dirá introduzca el segundo número a sumar. Introduzca el segundo número a sumar. Y ponemos punto y coma, entre comillas, esto es punto y coma, lo guardamos en nuestra variable b. Cabe recalcar que nosotros como programadores podemos guardar estos datos en cualquiera de las variables que tengamos, pero como ya están así en orden, pues yo preferiría que se guardaran en el orden que se están poniendo para no confundirnos. Entonces ahora pasamos a nuestro resultado, que en este caso la variable c será nuestro resultado de sumar a más b, y ponemos un punto y coma. Después nos dice el cout para enviar nuestro comentario, que dirá cout. Colocamos cout, el cual nos guardará la variable c como resultado. Y aquí después ponemos nuestro cout, pero ahora como comentario y no como declaración de la variable. Entonces ponemos como comentario presione 1 para continuar, entre comillas, punto y coma, y este comentario, como es del while, lo guardamos en nuestra variable d y ponemos punto y coma. Cerramos la llave de nuestro while y colocamos, como siempre, get paréntesis, punto y coma, return 0, punto y coma, y cerramos nuestra llave del menú principal. Como ven, aquí nos dice, aquí tuvimos un error, dice, nos faltó aquí la letra A. Es un comentario, no hay problema, solo que para poder identificar lo que se nos pide. Introduzca el primer número a sumar. Colocamos un 4 y el segundo número a sumar un 2. Y nos dice que el resultado es el 6, pero ojo aquí, nos dice
que el resultado es 6 y sí, podemos verificar que el resultado es correcto. Pero ¿qué pasa aquí? Que el resultado nos lo está dando muy pegado con la frase presione 1 para continuar. Entonces, para el resultado o para que aparezca más separado, colocaremos diagonal n como comentario dentro de las comillas de lo que queramos saltar entre líneas. Esto nos sirve para saltar entre líneas en nuestro programa. El diagonal n. Entonces colocamos diagonal n a nuestros comentarios y verán el cambio. Y presionamos 5, un 4 como en el anterior y un 2. Aquí como comentario agregaremos el resultado de la suma es dos puntos de estética, entre comillas, y lo guardamos en nuestra variable c. Esto es para que nos aparezca en nuestra consola e identificar el resultado de la operación. Colocamos el 4, el 2 y nos dice que el resultado de la suma es igual a 6. Cabe recalcar que aquí también podemos utilizar el diagonal T, que es para tabulación, para que los mensajes que nosotros le estemos dando a la consola se puedan tabular, hacer de forma que queden centrados u orientados hacia otro lado. Por último, veremos el bucle for. El bucle for o ciclo for es una estructura de control en programación en la que se puede indicar de antemano el número mínimo de iteraciones que la instrucción realizará. Su uso principal se orienta a los vectores, pudiendo modificar, agregar, eliminar o consultar datos que se encuentran según el índice. Por esto, por esto último, una condición mínima del vector es que debe ser ordenado, porque si se intenta leer un dato inexistente, esto generará un error de programación. Este ejemplo que veremos se trata de hacer alguna tabla de multiplicar con cualquier número que tú desees poner. Este ejemplo es muy sencillo y como hemos mencionado anteriormente utilizaremos las mismas librerías. Stack include iostream.h y hashtag include conio.h. Abrimos nuestro menú principal, nuestro cuerpo del programa, de paréntesis, y abrimos nuestra llave. Aquí declararemos nuestro tipo de dato. En nuestro tipo de dato declararemos las variables. En este caso las variables serán i, b, perdón, i, a y b. Punto y coma.
Cabe mencionar que la mayoría de los programadores utiliza la letra I para identificar el for. En nuestro caso también lo haremos de esta manera. Después de esto, pondremos nuestro cout como comentario y pondremos ingrese el número multiplicado. Ingrese el número multiplicado, entre comillas, punto y coma, y lo guardamos en nuestra variable a y punto y coma. Después vamos con nuestro for, entre paréntesis ponemos que i es igual a 1, perdón, i es igual a 1. Aquí ya le estamos dando un valor a i, ponemos punto y coma, y después ponemos que i es menor o igual a 10. Esto nos sirve para decirle a nuestro programa que la multiplicación será entre números menores que 10 y llegará hasta el número 10. Después de esto nos pasamos a nuestro incremento, que aquí pondremos más, que quiere decir que va a ir aumentando y no irá disminuyendo. Cerramos nuestro paréntesis del for y abrimos su llave. Aquí colocaremos que b es igual a la multiplicación de a por i. Recordamos que a i le estamos dando un valor en nuestro for y ponemos punto y coma. Después colocamos nuestro cout como comentario, mejor dicho, como para obtener un resultado, y colocamos a, después 2 menor que, y aquí ponemos como comentario la x. Después de esto ponemos otra vez los 2 menor que y ponemos la letra i, pero sin comillas, para que no lo detecte el programa como comentario y lo detecte como resultado. Ponemos otra vez nuestro 2 menor que y colocamos el signo de igual, pero entre comillas. Después colocamos 2 menor que y aquí colocamos nuestra letra b. Después 2 menor que, y entre esos 2 menor que como comentario pondremos nuestro diagonal n, que esto nos sirve para el salto entre líneas. Esto tal vez sea un poco complicado de entender, pero aquí podemos ver que cout está guardando la variable a, en el cual nos dará un resultado. Después la x se pone como comentario para que solo aparezca en el programa e identifique que es una multiplicación. Después el resultado en i, que es nuestra primera variable que tenemos arriba, que ya le dimos un valor, para que el programa detecte que esta variable será multiplicada con la variable a. Después colocamos el signo de igual entre comillas para que aparezca como un símbolo de que la multiplicación de la variable a por la variable i será igual a nuestra variable de resultado, que en este caso la variable b. Entonces aquí pasamos y cerramos nuestro for. Al cerrar nuestro for solo nos queda colocar el get con los paréntesis, punto y coma, return 0, punto y coma, y cerramos nuestro menú principal. Vemos nuestro programa y aquí lo que no nos había pasado, pero aquí nos marca un error. Y este programa Borland C++, en caso de que te equivoques, te marca en dónde estás equivocado. Esto es muy bueno de este programa. Aquí nos podemos dar cuenta que nos detectó un error aquí, que no podemos decir que teníamos uno más. No, lo que va ahí no es un número 1, sino que la letra I. Y aquí me acabo de percatar de otro error, que nos faltó el punto y coma. Lo ponemos
y aquí está. Ingrese el número multiplicado. En este caso pondremos la tabla del 7, le damos Enter y ahí, como ven, aquí nos pone la tabla del 7, que como vemos que la X y el igual aparecen como comentarios, solo para identificar la operación que se está realizando. Y pues con esto concluimos nuestra presentación. Espero haberles ayudado mucho. Muchas gracias por su atención.